Hoy te voy a enseñar a diseñar un mural o cualquier otro trabajo en sí, así que no te pierdas el video. Comencemos. Tenemos nuestro calibrador, nuestros globos tubitos que nos van a servir para hacer las uniones, y tengo también globos por acá. Voy a reciclar unos globitos que pues han quedado fuera de sus paquetes y ya está mezclado de todo acá. En este caso vamos a hacer 12 cuartetos. Entonces si necesito 12 cuartetos necesito 48 globos. Voy a contar: 15, 16, 17, 20, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49 y 50. Por si las dudas, necesito 48, pero por si las dudas, porque puede que se me reviente alguno porque son globos reciclados. Ok, dijimos que necesitamos 12 cuartetos. 6 de esos cuartetos van a ser un calibre 5,5 y los otros 6 van a ser un calibre 7. Entonces hay que separar primero. Perfecto, aquí tengo 24 globos, que es prácticamente la mitad. Aquí voy a dejar los 2 que sobran por si acaso. Y bueno, se supondría que aquí también tengo 24, ¿ok? Calibre 7, calibre 5,5. Perfecto, terminamos. Hacemos un lado esto y ahora sí. Yo para hacer un mural necesito varias columnas, ¿ok? Este es uno de muestra para que veamos cómo se diseña. Comencemos con el cuarteto grande. Con el cuarteto grande agarramos nuestro hilo o nuestro globo tubito. Yo voy a ocupar este. Tengo un poco defectuosos los plateados, así que los voy a utilizar para esto. Si no, es recomendable el hilo. Vamos a darle muchas vueltas, lo que ya sabemos. Acabamos de colocar uno grande. Fíjense que estos globos son de diferente marca, son más ovalados. No mezclen los globos así. Ni siquiera estoy escogiendo unos colores bonitos ni nada por el estilo. Presiono, estiro, tomo 2 y hago el 8, lo que ya saben hacer. Entonces de esto, aquí tengo uno y ahora hago otro. El siguiente que haga, si aquí comencé con uno grande, no sé si lo ven bien, comencé con uno grande, ahora voy a empezar con uno pequeño. Ahora coloco mi cuarteto de la misma manera. Presiono, jalo, tomo 2 globos y doy vueltas en 8. Y así voy agregando. Ahora, dijimos, quiero hacer 2 columnas. Una columna de 6 y otra columna de 6. Ya tengo empezadas las columnas para que se den cuenta que este empieza con pequeño y este con grande. Solo así se van a acoplar para hacer un mural. Otro condicionante acá es que siempre tiene que ser intercalado. Si aquí es pequeño, el siguiente es grande. El siguiente que va ahora es pequeño y luego el siguiente grande y luego pequeño. Lo veamos. Si este es grande, ahora toca pequeño. Presiono, jalo, lo de siempre. Ok, hasta ahí voy 3 cuartetos. Si este es pequeño, el siguiente es, exacto, es grande. Hasta ahí ya voy 4, entonces sigo agregando. Hemos terminado. Ya estamos listos. Ahora quiero que se den cuenta de algo muy importante. Quiero que miren los globos, y esto es muy importante para el diseño, ojo. ¿Cuántos globos ven aquí abajo? Sabemos que hay 4 porque son cuartetos, pero ¿cuántos se ven? Se ven 2, ¿no? Si lo muevo un poquito se van a ver 3, entonces depende de dónde lo mire, pero o se ven 3 o se ven 2, no hay de otra, ¿ok? Se ven 2 globos. Aquí arriba, ¿cuántos se ven? 1, 2 y 3, sabemos que hay 4. Pero no se ve el cuarto. Si subo un cuarteto más, ¿cuántos veo? 2. Subo otro más, veo 3. Luego 2, luego 3. Entonces, cuando ustedes vean ese patrón de 3, 2, 3, 2, 3, 2, se van a dar cuenta que es un cuarteto. Y esto nos va a servir para copiar los diseños o crear un nuevo diseño. ¿Ya? Ahorita van a ver por qué. Entonces, tomen en cuenta eso. Ok, ahora sí. Voy a ocupar globo tubito. Miren, acá tengo. Voy a ir a la parte del hilo, que en este caso igual he trabajado con globo tubito, del primer cuarteto en la parte del hilo, hago nudito y me queda esto acá. Ahora me voy al último cuarteto, que es este de acá, y hago exactamente lo mismo. Listo, hacemos siempre doble nudo. Ok, ahora vamos a colocar este arriba. Miren que esto lo deberían de hacer echado en el suelo, o aquí en la pared también yo creo que se ve. Entonces, este empezaba con grande,
este con pequeño. Entonces ahí se van a acoplar. ¿Ok? Yo lo voy a hacer aquí en la mesa. Entonces de manera que si este es grande, este tiene que ser pequeño. Agarro el globo tubito, lo paso y doy una vueltita. Ojo, todo esto se está haciendo en el hilo y no en el cuarteto como tal. Ya está. Hago exactamente lo mismo acá. Ya tengo mi mural. Está feo, ¿no? Feísimo está. Por eso no hay que colocar los globos de diferentes colores. Se podría en ciertos casos, pero luego lo vamos a ver. Aquí podríamos colocar otro y ya, pero bueno, este es chiquito. Nos va a servir para la práctica. Ahorita le voy a sacar una foto y nos vamos a la computadora para que vean cómo se hace. También lo pueden hacer a mano con un cuaderno. ¿Ok? Perfecto. Miren, aquí yo tengo unas bases para guías. Fíjense que todo esto se puede mover y demás. Yo de momento voy a copiar este. Voy a abrir un nuevo entorno de trabajo. Así cualquiera. Ok. Entonces ahora voy a importar mis fotos. Voy a colocar, mejor dicho. Tengo la foto que acabo de sacar. Tengo también esta. Ok, tengo esta también. Perfecto. Esta es la más pequeña. Uy, se deformó. Ya, muy bien. Obviamente este es el trabajo en serio, ¿no? Pero pues ocupemos a ver el que hicimos, que sea nuestro reto. Ok, dice que tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de aquí yo vengo y me voy a robar 6. 3, 4, 5. Ok, fíjense, si aquí empieza con 2, quiere decir que este es de un tamaño y este ya es de otro. Entonces no quiero repetir el mismo tamaño. Por lo tanto aquí el primero es de 3. Y ahora los puedo juntar. Voy acercando y listo. Muy bien, comencemos por acá. Empecemos porque, bueno, esto está al revés, porque veo, no está como en la foto. Ahora sí. Ok, miren acá. ¿Este qué es? Un fucsia, ¿no? Entonces, este orden está mal. Ay, tarán, tarán, voy a tardar 1 año y medio. Entonces, muy bien. A ver, vemos que este es un fucsia. Entonces este tiene que ser fucsia. Nos vamos a los colores, lo convertimos en fucsia. Fíjense acá, fucsia. Este también es fucsia, ok. Entonces el mismo color. Este es un naranja, entonces naranja. Ahí no, acá naranja. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para facilitar mucho las cosas? Es que buscaba colores parecidos. Estos son fucsias, ok. Fucsia, marco. Y obviamente en el caso de que dibujen lo hacen 1 por 1. Estos dos los veo naranjas. Este de aquí abajo también lo veo naranja y lo paso. Ojo, lo hacía pero en diseños más fáciles, ¿no? Este por ejemplo es difícil, ¿por qué? Porque tiene muchos colores, no tiene un patrón, entonces es más difícil darse cuenta todavía. Ya, este es lila y estos dos me parece que son lilas también. Lila, esto también es lila y ya, este no, este, ok. Ya, este es un naranja y ok. Este es un azul medio oscuro. Ah, no. Este es un azul medio oscuro. Y este es un fucsia otra vez. Perfecto. Ya tengo el diseño. Ahí está. Obviamente los colores no son. Y esto también está mal hecho, pero bueno. Ya, aquí parece... Se ven 3 colores lilas. Ok, entonces los 3 para mí ya son lilas. Ojo, no me importa lo que esté detrás. Está muy fuerte mi lila, pero bueno. Este es un fucsia. Se vuelve a repetir fucsia. Y se vuelve a repetir. Este es un azul. Estos dos son verdes. Este también es verde. Este es naranja. Este es naranja también. Ok, este es un lila. Este es un verde, es un lila, verde, este es un lila. Ok, y así podemos presentar a los clientes los modelos. Lo estoy haciendo por encima, hay más detalles, después les voy a mostrar en otra versión. Ok, y ya tenemos. Entonces, ¿cuál es la bondad de esto? Que esto yo lo puedo separar por columnas. Entonces ya puedo hacer una guía acá. Puedo separarlo ahí por bloques, en donde las personas que me ayudan van a notar mucho más el trabajo. Ahí está. Entonces yo puedo hacer magia con esto y me ayuda bastante. Que no quita que podamos dibujar también. Y se puede hacer. Más bien estoy alistando unas planillas para que vean cómo se hace a mano. Ok, para lo que les dificulte esto de las planillas. Ok, ahora hagamos uno de verdad, ¿no? Sacamos este de internet. Nosotros primero deberíamos ver cuántas columnas hay, ¿ok? Yo veo aquí que son grandes, estos son pequeños, estos son grandes, estos son pequeños. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, ¿ok? Y aquí ver cuántos cuartetos son para arriba. Voy a ver del que está más clarito, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuartetos son. Pueden volver a contar y verificar que sí sea así, ¿ok? Pero en mi caso estoy viendo que son 15. Entonces voy a traer de acá 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sobra uno, entonces se lo quitamos. Ok, veamos la disposición. Sé que no se ve muy bien este, ok, pero se sobreentiende que son grandes, ok, porque este es pequeño, entonces este es grande, son grandes. Yo entiendo que son puros blancos, entonces ¿qué hago? Me vengo acá y los marco en blanco, listo. Ahora arriba sé obviamente que son pequeños y sé que se ven 3. Ojo, que coincida esto, ¿no? Si aquí se ve 3, en este se ven 2, por lo tanto tal cual se tiene que ver acá. Ok, si queremos que se vea 3, pues empecemos con uno de 3, ¿no? Ya, por ejemplo, en el pequeño que se ve blanco, blanco, rojo, celeste, rojo, rojo, ¿ok? Celeste, rojo, rojo, ¿ok? Bueno, estamos aquí. Entonces, miren, aquí se ve el toquecito de celeste. Se ve ese celeste. Aquí me parece que es blanco, por lo tanto aquí también es blanco, ¿ok? Yo sé que esto puede ser a veces un poco difícil, pero una vez uno se acostumbra es muy fácil. Por eso yo recomiendo imprimir esto aparte, lo estoy haciendo acá para que lo vean. Pero la verdad es que yo esto lo imprimo o saco una foto, lo veo desde el teléfono y recién lo paso acá. La verdad es que es más fácil, ya esto quizás confunda un poquito, pero bueno. Lo hago para que lo vean de cerca. Ya va a ser más fácil acá, miren aquí está súper fácil. Pero bueno, blanco. Celeste es este, entonces este va a ser un celeste. Estos dos son blancos. Y miren, esa es la parte de 3, este es blanco. Aquí es blanco también, entonces de una vez lo marco y le pongo blanco. Ok, de estos dos que se ven, uno es blanco y el otro es celeste, por lo tanto igual lo coloco celeste. Ya está, ya estoy en 3. ¿Por qué les digo que en cuaderno? Porque en el cuaderno yo ya estaría haciendo esto, ¿sí? En la computadora me incomoda, yo creo, un poquito. Entonces ya están esos, ya los dejamos. Y aquí, por ejemplo, podemos poner unos puntitos de que hasta ahí avanza. Ok, entonces continuamos. Eso en el cuaderno, ¿no? Va a ser siempre más fácil. Entonces aquí, ¿cuántos se ven? 3. Y aquí también 3, entonces coincide. Agarramos y vemos que son puros celestes. Y aquí nos facilitamos la vida. Son puros celestes acá y estos también son puros celestes. Son 2 cuartetos celestes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Marcamos todo. Y si estaríamos dibujando, dibujamos esos dos en celeste. Listo. Ya está. Entonces ahora se ve un celeste y un rojo. Entonces celeste, un rojo y ya está. Luego acá se ve un rojo, un celeste y ya está. Fíjense. Celeste, rojo. Está tal cual. Luego se ve bastantes azules. Este es el único que es blanco, este de acá. Pero lo demás todo es celeste. 1, 2, 3, 4, 5 cuartetos completamente celeste. Entonces yo me marco los 5 directamente. Y ya está. Me marco los 5 sin problema. Los coloco en celeste. Y dijimos que este era blanco. Este ya se me estaba pasando, pero este es blanco, ¿no? Y si, miren cómo se ve acá. Este rojo pequeñito, este rojo grande. Están acá. Por si acaso aquí están del mismo tamaño. Ya antes yo hacía de esa manera, pero voy a arreglar el diseño también para mandarles a ustedes en una próxima clase más avanzada. Muy bien, ya estamos hasta ahí. Y falta aquí arriba, que prácticamente es lo mismo de aquí abajo. Celeste y blanco, dice. Entonces, celeste es este también es celeste. Y el resto de acá es blanco. Y listo, ya tenemos una columna, que es esta de acá, la primera columna. Y ahora vamos haciendo el resto, ¿ok? En este caso estoy copiando diseño y en este caso también estoy copiando un diseño. Bueno, esto no es ningún diseño, es cualquier cosa, pero estoy copiándolo, ¿ok? Estoy copiando. Si ustedes quieren hacer uno nuevo, la verdad es que en un cuaderno pueden imprimir y les resulta mucho más sencillo. Entonces, en una próxima clase vamos a hacer uno completo y en una siguiente vamos a ver, voy a listar unas planillas para que ustedes simplemente coloreen, porque yo entiendo que no todo el mundo o va a ser quizás complicado estar haciendo esto en un programa como en este caso es Illustrator. Pero en la siguiente clase voy a entrar más a fondo en Illustrator, no tanto tampoco, pero sí lo básico. Y en la próxima clase, la última me parece, ya les voy a mandar estos para que impriman y para que puedan dibujar y copiar. Espero que les haya gustado. Y van a ver que con esto pueden hacer muchas cositas. Antes de despedirme, por ejemplo, yo quiero hacer una espiral acá. Mi espiral va a ser un espiral con no sé qué color. A ver, me parece que un verde, un amarillo con fucsia. Entonces voy formando mi espiral. Entonces yo prácticamente puedo hacer esto muy rápido. Una vez me acostumbro y una vez sé cómo trabajar, de verdad que esto se hace muy rápido. Ahí voy avanzando. Miren cómo voy logrando mi espiral ya. Y así pueden hacer los diseños. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Nos vemos hasta el siguiente video.